estudiantes. Hoy ustedes van a aprender sobre los gobiernos conservadores de 1831 a 1861. Recordar que este gobierno comienza con una lucha, ¿cierto?, que gana el bando conservador, una pelea, ¿cierto?, que se llamó la Batalla del Ircay y que dio inicio a un periodo muy largo, ¿cierto?, de la historia donde gobernaron y donde tuvieron la oportunidad de demostrar, ¿cierto?, lo que querían plantear como gobierno los conservadores. En primer lugar vamos a pensar quién es un conservador, ¿cierto?, qué es lo que hace que una persona o un político, ¿cierto?, sea conservador bajo este marco. En primer lugar, defiende la Iglesia y la conexión que tiene, ¿cierto?, con el Estado. O sea, que la Iglesia puede influenciar, ¿cierto?, sobre aspectos de la sociedad, ¿cierto?, y de en aspectos políticos, en aspectos legales, por ejemplo, etcétera. Promueve también una educación con valores católicos, específicamente católicos. También es un fiel persona, ¿cierto? Una fiel persona que va a estar unida y que va a estar ligada a mantener las tradiciones y las costumbres, ¿ya? Es por eso que se llama también conservador, porque pretende conservar lo que está, ¿cierto?, antes establecido. Y defiende una identidad política autoritaria, o sea que el presidente, ¿cierto?, tenga autoridades muy amplias y que pueda decidir, ¿cierto?, hacer y deshacer con nuestra nación. Casi dictatorial. Vamos a revisar, ¿cierto?, algunos presidentes que ustedes ya pueden irse familiarizando con las imágenes, ¿ya? Estos fueron los 3 presidentes que gobernaron durante este periodo. Vamos a ver sus nombres más adelante. En cuanto a la política, ya estos 3 gobiernos, en primer lugar, ampliaron los poderes otorgados, ¿cierto?, por la Constitución al presidente. Los amplían significa que le dan más poderes, ¿cierto?, por la Constitución, que precisamente están escritos en la Constitución de 1833, que la vamos a ver después. También apoya a una aristocracia terrateniente, ¿ya? Una aristocracia es un grupo de personas, ya que concentran, ¿cierto?, que son un grupo muy, muy pequeñito de personas que concentran principalmente la iglesia, la tierra, ¿ya? Y que también este apoyo no solamente va hacia este grupo muy reducido de personas, sino que también va hacia la iglesia y la conexión, como ya hablábamos, ¿cierto?, que va a tener la iglesia y el Estado. También se habla de intervencionismo electoral en términos políticos, ¿ya? Se intervienen las elecciones y eso es un problema que va a acarrear Chile durante mucho tiempo hasta que finalmente se vaya ampliando y se vayan tomando ciertas medidas para que las votaciones sean cada vez más igualitarias, ¿cierto?, que más secretas, y eso va a permitir que las personas puedan votar libremente, no por conveniencia o porque alguien les vaya a pagar, por ejemplo, por poder ser elegido, porque obviamente el que tiene más plata siempre sale elegido. La economía es un punto importante, ¿cierto?, un ancla dentro de esta política y se habla, ¿cierto?, en términos económicos, que es un gran periodo de crecimiento, ya el país va creciendo económicamente en diferentes materias. También se crece el modelo capitalista, que es concentrado, ¿cierto?, en que la persona que pueda tener dinero o bienes, ¿cierto?, pueda seguirlos acumulando y reproduciendo, ¿ya? A través de la venta de los productos, etcétera. Y eso le va a reportar dinero, y ese dinero o ese capital, ¿cierto?, se va a transformar en más y más y más capital hasta que la persona no tenga límite del capital que va a ir acumulando. También las exportaciones de materias primas es algo importante, ¿ya? Sobre todo porque esta es una de las anclas que Chile va a mantener, siempre enfocado en qué materia prima exportamos y no, por ejemplo, algún producto ya más trabajado, más elaborado. Una materia prima
se refiere, como ustedes ya lo saben, ¿cierto? A, por ejemplo, el árbol o lo que se pueda trabajar, ¿cierto? Del árbol como la celulosa y no precisamente el papel, ¿ya? Ese sería un producto ya finalizado, ya elaborado. Y la sociedad, ¿ya? En cuanto a la sociedad, tenemos que la aristocracia va a concentrar mucho poder en esta época, como ya habíamos hablado, este pequeño grupo que va a concentrar la tierra principalmente. También se invierte en cuanto a educación pública y privada, ¿ya? Aquí también tienen importancia las universidades que se van ampliando por el país. Campo, ¿cierto? Mantiene algunas estructuras coloniales. ¿Ya? Esto es importante porque si bien en la ciudad, ¿cierto? Se va ampliando un poco algunos aspectos, ¿cierto? Como la educación y otros elementos importantes, ¿cierto? Sobre algún tipo de democratización de la sociedad, el campo va a mantener, ¿cierto? Estas estructuras ya que antes estaban, ¿cierto? Durante la colonia. 10 años, ¿ya? Luego está el decenio, se habla también de decenios de Manuel Bulnes, de José Joaquín Prieto y de siguiente presidente. Se toma posición de Magallanes. Fíjense cómo se va ampliando un poco el mapa, lo vamos a estudiar después, cómo se amplía el territorio, pero en esta época, con este presidente, ya se amplía hacia lo que es la zona austral de nuestro país. También se inicia algo que es un periodo muy tétrico de nuestra historia, que es la colonización de Yanquihue y Valdivia, ¿ya? Donde se traen algunos extranjeros alemanes precisamente y hacen algunas atrocidades que la van a estudiar después ustedes. Se funda la Universidad de Chile, la principal universidad de Chile, ¿cierto? Y se crea la Quinta Normal, ¿ya? Se funda también algo que va a ser muy importante para nuestro país, que es la Escuela Normal de Preceptores, que va a ser como donde van a estudiar, ¿cierto? Los que van a ser profesores, ¿ya? Los que van a ir a educar, los educadores normalistas que van a enseñar a gran parte de nuestro país. Hasta no hace mucho tiempo todavía habían normalistas en nuestras escuelas. Y se funda la Escuela de Artes y Oficios, ¿ya? Que va a fomentar, ¿cierto?, los distintos oficios dentro de nuestro país. También, finalmente, el último gobierno de estos decenios conservadores es el de Manuel Montt, que gobierna hasta 1861. Primero se crea el ferrocarril Valparaíso-Quillota y Santiago-Rancagua, algo muy importante. ¿Por qué? Porque la infraestructura a nivel de transporte en un país que es largo es muy importante, porque los recursos van pasando, por ejemplo, de Quillota a Valparaíso, de Santiago a Rancagua. ¿Ya? Los recursos que, por ejemplo, a nivel de granjas pueden ir teniendo, va a ir fortaleciendo también el hecho de que existan estas ciudades y que estas ciudades pueden irse agrandando de a poco, ¿ya? Y también porque los puertos toman mucha importancia, ¿ya? Como es el puerto de Valparaíso. Se promulga también el Código Civil, que es uno de los puntos más importantes en cuanto a nuestra regulación chilena. Se dicta una primera ley de instrucción primaria que va a beneficiar, ¿cierto?, a los estudiantes, y también se instala el sistema de telégrafo eléctrico. Obviamente, tal cual como funciona, ¿cierto?, el transporte, la telecomunicación es muy importante para poder mantener un estado cohesionado, un estado que pueda comunicarse dentro del mismo territorio y que esa incomunicación no provoque ciertas crisis que puede provocar en algún momento la falta de comunicación. Se promulga también la ley de sociedades anónimas y de bancos, ¿ya? Eso es muy importante porque en realidad los bancos de alguna manera también financian gran parte o protegen, ¿cierto?, al Estado de ciertos vicios que puedan darse, ¿ya? Y van dando alerta, por ejemplo, de la inflación, etcétera. O sea, de que suban mucho los precios, ¿cierto? Y que el precio de nuestra moneda se vaya devaluando.
una de las herencias más importantes en términos políticos va a ser la Constitución de 1833, que va a durar hasta 1925, ¿ya? Primero establece un estado que es el único estado. Recuerden que cuando estaba esta lucha, ¿cierto?, entre los liberales y los conservadores, una parte de los liberales era federalista, o sea, que quería varios estados en un solo país, ¿ya? Tal como en Estados Unidos. Pero en este caso se habla que Chile tiene un solo gobierno, ¿ya? Tiene un solo estado. También que podían votar, ¿cierto?, los varones. Siempre hablamos de varones, de hombres, ¿ya? En primer lugar, si eran casados, ¿cierto?, podían ser mayores de 21 años y 25 años si no estaban casados, o sea, eran solteros. Pero siempre y cuando estos supieran leer y escribir. Y que poseyeran, ¿cierto?, tuvieran propiedades como una casa u otras cosas, o haciendas. Y que también tuvieran una profesión. Por ejemplo, un abogado, ¿cierto? Podía ser, aunque no tuviera una casa, porque en este tiempo era muy difícil poder tener una propiedad, un terreno, una casa. Era muy mal distribuida la tierra y la concentraban ciertas personas que eran los aristócratas. Entonces, estos aristócratas que concentran la tierra, obviamente van a concentrar también el poder de votación, ¿ya? El rol de la Iglesia Católica es la única iglesia, ¿cierto?, reconocida finalmente por el Estado y que se excluya del ejercicio público. Las otras religiones implica también que no van a poder ejercerlas a nivel, como ustedes pueden verlo, ¿cierto?, en las calles u otros elementos. Y también el presidente podía nombrar, eso es importante, obispos y párrocos. Por lo tanto, de la misma manera como el Estado le daba libertad, ¿cierto?, y mucho poderío a la iglesia, también la iglesia le daba un rol importante al presidente. Y el poder ejecutivo es un jefe supremo de la nación, es casi como Dios. Y tiene sobre todo bastante importancia en cuanto a dirigir las Fuerzas Armadas y a la creación de las leyes, ¿ya? Con muchos poderes, mucha autoridad frente a él. Ahora van a trabajar en sus cuadernos sobre este largo periodo de nuestra historia, contándonos qué es o qué elementos fueron los más importantes de este periodo. Un abrazo, un beso y nos vemos en nuestras clases virtuales. Adiós.